Porque la función básica de esos microorganismos, así como la parte digestiva, es mantener o producir vitaminas, digerir nutrientes que necesitamos, mantener enzimas digestivas equilibradas, evitar que microorganismos que son muy dañinos entren a tu cuerpo o que se prolifere ya entrando a tu cuerpo y produzca un tipo de enfermedad. Entonces es importante cuidarla y la base de cuidarla viene desde la alimentación, que muy pocas veces lo hacemos. Entonces, si tú estás embarazada y no cuidas tu microbiota, ¿en qué sentido? En lo que tú comes, porque no es que tienes que hacer algo absolutamente mágico, sino es comer en forma adecuada. Entonces vas a tener un embarazo. Bien, estamos de vuelta por acá en esta mañana de Salud SOS, por supuesto, con todo este conocimiento importante para ti, para tu crecimiento, para tu desarrollo interno, para lo que más tenemos que cuidar en esta vida, que es nuestra salud, porque sin salud no tenemos absolutamente nada. Y por eso yo tengo mi invitada en esta mañana, mi querida amiga doctora Maritza Graciela Ríos, nutricionista, dietista, clínica, docente, investigadora especializada en microbiota intestinal. Bueno, no conozco mucho acá los términos ND, MDS, MMPP. Ella no va a explicar. Son de maestría en microbiota, probióticos y prebióticos, con especialización en laboratorio, maestría en docencia superior, maestría en nutrición clínica. Ok, muchas maestrías. Bueno, ella nos va a hablar acerca de toda esta especialidad, el metabolismo, la prevención de las enfermedades. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el abordaje clínico nutricional de todas estas patologías metabólicas, digestivas, autoinmunes, integrando toda esta evidencia científica actual con estas estrategias personalizadas, centradas en lo que es la microbiota y la salud intestinal. También ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, incluyendo algunas colaboraciones con el INDEA, Alimentación, también con el INIA, CSIC, en estudios también de probióticos, microbiota con instituciones panameñas como Indicasat, AIP, MINSA, la Caja de Seguro Social, y también estudios sobre nutrición y patrones alimentarios. Pues una experiencia amplia. Actualmente ejerce en el Hospital Pacífica Salud, Consultorio Sena, donde pues está atendiendo la parte clínica, desarrollando todo lo que son la parte de planes nutricionales clínicos basados en evidencia, en ciclos nutricionales adaptados a lo que es nuestra fisiología y el entorno de cada uno de los pacientes. Ella es docente de diplomado y coordinadora ponente en congresos internacionales de microbiota y miembro activo de la Asociación Española y Latinoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos de Iberoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, doctora Maritza, especialista en microbiota. Bueno, vamos a tener un poquito de información, bastantita información en esta mañana, pero iniciemos con lo básico. ¿Qué es la microbiota y por qué se llama nuestro segundo cerebro? ¿O por qué le dicen nuestro segundo cerebro a la microbiota? Sí, muy buenos días. Gracias a todos los oyentes. Gracias por escucharnos. Gracias por la invitación, Gigi, a este espacio de SOS, de tu Shack SOS y especialmente de salud, y hablar sobre un tema que está, yo no diría mucho en boga, o sea, lo ponen así como muy de moda y que todo el mundo habla de microbiota. Y este mundo, y digo este mundo porque en realidad dijiste al inicio algo bien interesante, que es algo invisible, y muchos investigadores actualmente científicos que son, yo diría, los top en el área de microbiota, hablan de un órgano invisible. ¿Y qué es la microbiota para todos? La microbiota, pues, básicamente es un conjunto de microorganismos vivos, que pueden ser bacterias, virus, una especie de arqueas parecidas a las bacterias, y también parásitos. O sea, no todo es malo lo que tenemos. Y no solamente está a nivel intestinal, estamos todos, desde la piel hasta cualquiera de los órganos, se encuentran microorganismos. De hecho, se han estudiado hasta en la placenta de la mujer. Pero lo que más se ha estudiado en la actualidad es la microbiota a nivel intestinal, donde se encuentran un sinfín de microorganismos. De hecho, hay mucho más células microbianas, o sea, del microbioma de los microorganismos que tenemos, que las propias células nuestras. O sea, ellas conviven entre nosotros. Y antes se creía que la microbiota
o los microorganismos que existían eran todos malignos, eran patógenos, pero actualmente se sabe por estudios que tenemos microorganismos que son benéficos, que ayudan a mantener ese equilibrio, esa homeostasis en nuestro organismo, y que cuando ese desequilibrio ocurre, entonces lo llamamos muchas enfermedades. Pero ¿por qué es tan importante cuidarlas desde edades tempranas? Ok, los estudios que se han hecho, todos los estudios de investigación que se han hecho hablan de que tenemos que cuidar nuestros microorganismos desde que tú estás embarazada, porque eso permite, lo que explicaba hace ratito, mantener ese equilibrio o esa homeostasis que se llama en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es importante? Porque la función básica de esos microorganismos, así como la parte digestiva, es mantener o producir vitaminas, digerir nutrientes que necesitamos, mantener enzimas digestivas equilibradas, evitar que microorganismos que son muy dañinos entren a tu cuerpo, o que se prolifere ya entrando a tu cuerpo y produzca un tipo de enfermedad. Entonces, es importante cuidarla, y la base de cuidarla viene desde la alimentación, que muy pocas veces lo hacemos. Entonces, si tú estás embarazada y no cuidas tu microbiota, ¿en qué sentido? En lo que tú comes, porque no es que tienes que hacer algo absolutamente mágico, sino es comer en forma adecuada. Entonces vas a tener un embarazo adecuado y vas a tener hijos al final saludables, evitando muchas de las enfermedades. Esto no quiere decir que a lo mejor genéticamente va a alterar algo. Exacto. Ok, te mandan una alimentación balanceada. Te dicen, cuando estás embarazada no debes tomar sodas, por ejemplo, no debes consumir mucho azúcar, no debes pasarte de carbohidratos y todo este tipo de cosas, porque afectan de esa manera. Pero sabemos que hay personas que se portan mal. Efectivamente. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, esto es como un órgano invisible, es algo muy invisible, claro, que no estamos viendo. Entonces, para muchos es algo inusual decir, come saludable, porque la microbiota es para tu microbiota. Ajá. ¿Y qué es la microbiota? No lo estamos viendo. No conocemos ese término, y menos a temprana edad. Yo diría que pues hay muchas personas que están en desconocimiento de causa. Quizás han escuchado el término y lo asocian con algo gastro, pero ajá, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo funciona? Y no solamente con la parte gástrica. Fíjate que tú preguntaste algo bien interesante, que hablan del segundo cerebro. ¿Y por qué es el segundo cerebro? Porque hay conexiones del sistema nervioso, o sea, de tu cerebro con el sistema nervioso mesentérico, que es nuestro intestino, es parte de nuestro intestino, y hay señalizaciones nerviosas que recorren desde el cerebro hasta el intestino. O sea que si tú te estresas, hay una conexión directa con problemas intestinales. Por ahí había como un meme bien cómico que los problemas del corazón no son de enamoramiento, no son del corazón, sino del estómago y del intestino. Por el estrés y que comimos y nos cayó mal. Y bueno, por eso decía al inicio que afecta a la parte emocional también. Así es. Efectivamente, entre mucho más estrés tenemos menos condición como para decir qué es lo que voy a comer y no tenemos ese poder de conexión de decir voy a comer saludablemente para alimentar a la microbiota, para evitar alguna enfermedad. Entonces, cuando comemos de forma no adecuada o nos exageramos o consumimos cosas extremadamente dañinas, entonces lo que estás es dañando parte de esos microorganismos que no estamos viendo porque es invisible. Es un órgano invisible que tiene tiene funciones digestivas, tiene funciones a nivel de la parte cardíaca porque se estudia. Eso tiene funciones a nivel del cerebro porque también se estudia, tiene funciones a nivel del hígado porque también lo estudian, tiene funciones a nivel del riñón, también lo estudia, tiene funciones a nivel de la piel, o sea, la parte dermatológica, no solamente la parte intestinal, que hay una afectación directa o indirectamente, dependiendo de lo que tú comes, si va a suceder. Entonces,
como dicen muchos de los científicos, y yo estoy de acuerdo con la terminología, es un órgano invisible. No lo estamos viendo, pero tiene afectaciones al final. Correcto. ¿Cuáles serían esos factores que más afectan? Ya que nos has explicado un poquito, pero es la alimentación, medicamentos, cuando mezclamos. Hay personas que de repente consumen ciertos medicamentos, bueno, de acuerdo a las dolencias, a todos los padecimientos que tengan, y se mezclan con esta alimentación y hacen una combinación fatal. Ok, son factores, es multifactorial, no es una sola cosa, no solamente, mi área es alimentación, pero no solamente es la alimentación lo que va a afectar en este caso la microbiota a nivel intestinal, o sea, ese conjunto de microorganismos que tienes tú, no solamente en el intestino, sino también en la piel. Se ha visto estudios que el exceso o las prescripciones excesivas de antibióticos pueden ser dañinos para esa microbiota intestinal. No lo estoy diciendo yo, lo dice la evidencia científica. Uno cuando habla tiene que hablar con evidencia científica, y se ha estudiado que muchas veces esa resistencia a antibióticos tiene que ver con el exceso o el abuso de antibiótico-terapia que se da. Es importante entender que cuando se indica un antibiótico dado por el médico, hacer el tratamiento tal cual como lo dice el médico, porque a veces el paciente lo que hace, o la persona, le mandan antibiótico y dice, el médico se los manda por 5 días, yo nada más lo tomé 3 días. Discúlpenme, eso no se puede hacer. Porque ya me sentía bien al tercer día y no terminé. Efectivamente, y no se puede hacer eso porque hay un efecto que hace el antibiótico en nuestro organismo, y que para evitar que exista resistencia a esos patógenos o a esos microorganismos que son dañinos, es importante seguir las indicaciones médicas. Ahora, el abuso, porque también hay abuso muchas veces de terapias con antibióticos, de terapias con antiinflamatorios, y se ha estudiado por evidencia que disminuye esa diversidad benéfica en nuestro organismo, y eso hace que empiece a haber un desequilibrio a nivel de nuestra microbiota. O sea, podría haber más exceso de microorganismos que son dañinos, y al tú no consumir alimentos adecuados, y ahí viene la parte de la alimentación, entonces empiezan a haber problemas, ya sea de un término que podrían en algún momento escuchar, disbiosis intestinal, que tiene que ver con ese desequilibrio, pero es un conjunto de muchas cosas. El exceso de terapias con medicamentos, te excede. O cuando nos automedicamos también, porque hablaste de la parte del antibiótico, sí, nos los envía el doctor, pero hay momentos en los cuales tenemos, hay acceso a comprar algún antibiótico, o que nos quedó el antibiótico que nos enviaron y bueno, no debería quedar. Y me volví a resfriar y estoy mal, y voy a empezar a tomarme estas 2 pastillas que me quedaron del tratamiento de 5 que me mandaron en la última vez. No lo hagan, por favor. No se automediquen. No se automedique, sigan las indicaciones médicas, que es súper importante. Que a veces creemos que, por lo que acabas de decir, nos sentimos bien, entonces el tratamiento era por 10 días, y entonces me lo voy a tomar. Al 5.º día ya me siento bien, no voy a tomar no voy a seguir tomando. Por favor, háganlo, porque si el médico les manda por 10 días, 10 días tienen que tomarlo. Y eso es para evitar que tengas una resistencia a ese antibiótico, que muchas veces, y es lo que están estudiando, que va a haber muchos de los antibióticos, las personas van a ser resistentes a eso, y eso hace que proliferen muchos más microorganismos que son dañinos, y a su vez entonces empiezan a haber nuevas enfermedades. Claro, y no te puedas recuperar de la que realmente estás tratando de curarte. Bueno, Marixa, realmente la microbiota es un mundo vivo dentro de nosotros, una población, un ejército de bacterias buenas y todo eso, pero quiero hablar un poquito acerca de estas consecuencias, ampliar un poquito más en las consecuencias de todo el desequilibrio que tenemos, que no nos damos cuenta. Realmente no sabemos cómo se manifiesta, y quisiéramos como saber un poquito más qué pasa cuando está alterada, cuáles son esas posibles consecuencias de ese desequilibrio hormonal, intestinal, todo completo, nuestro cuerpo. Regularmente cuando hay desequilibrio,
ya sea, y voy a dar la explicación así básica, no necesariamente porque tengas diarrea o tengas estreñimiento, ya eso es un signo bastante fuerte de decir tienes un desequilibrio en esa microbiota. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga obesidad, estamos hablando, porque se estudia y hay evidencia de eso, se estudia que hay un desequilibrio en esa microbiota. Si tienes diabetes tipo 2, también hay un desequilibrio en esa microbiota. O sea, significa que hay inflamación a nivel intestinal. No necesariamente, porque he tenido pacientes que me dicen, pero si yo evacuo muy bien, ¿no? y tienen problemas de obesidad. O sea, hay un cambio a nivel hormonal, porque es que la microbiota también tiene que ver con esos cambios a nivel hormonal en el intestino, porque no solamente es cerebro-intestino, o sea, esa conexión cerebro-intestino también es hormonal. Se estudia, por ejemplo, hay una línea de estudio en la mujer que se llama el estraboloma, que tiene que ver con las hormonas. Entonces, el tema de entender la microbiota y cuáles son esas implicaciones a nivel de la salud son amplias. O sea, se ha estudiado, por ejemplo, dermatitis atópica y la microbiota intestinal, psoriasis, se ha estudiado, por ejemplo, enfermedades autoinmunes y microbiota. O sea, hay evidencias que hay una relación directa entre ese desequilibrio, esa inflamación que puede ocurrir a nivel del intestino con enfermedades, ya sean autoinmunes, enfermedades inflamatorias de la piel, enfermedades inflamatorias a nivel hormonal. Y también se ha estudiado, ya que estamos en el mes de la prevención contra el cáncer, se han estudiado enfermedades relacionadas a nivel hormonal, especialmente el cáncer de mama, con ese desequilibrio que tienes a nivel del intestino, porque también tenemos microorganismos a nivel del intestino que son productores de hormonas, especialmente los estrógenos, que se supone que van disminuyendo regularmente a cierta edad. Claro, claro. Bueno, esto es todo, la verdad que bastante impresionante. Esto es un mundo, esto es un pequeño pantallazo para que podamos tener como una idea. Yo tendría una curiosidad en saber si, bueno, la microbiota tiene que ver algo con genes hereditarios. O sea, si tuve, por ejemplo, mi madre, mi padre con este tipo de problemas gastrointestinales o problemas de bacterias, qué sé yo, ¿esto se hereda o es porque no la cuidamos desde que nacemos? No la cuidamos desde que... No tiene nada que ver con enfermedades como ahora dijiste que podría influir en alguna de estas enfermedades. Puede influir sobre todo porque, por ejemplo, lo que más han estudiado es cáncer de colon y ciertos microorganismos que están mucho más y que han estudiado que están más expuestos y que están relacionados. En el caso, por ejemplo, de enfermedades genéticas, yo por lo menos que he leído como evidencia, no existe. O sea, decir que tú tienes microorganismos que son dañinos y que eso se va a heredar, no. Lo que sí se ha observado, y para la audiencia que escucha, si tú no consumes suficiente fibra, la fibra produce metabolitos, o sea, el microorganismo benéfico va a consumirla como fuente energética y va a producir metabolitos que son importantes para prevenir. Es que la alimentación, cuando uno habla de alimentación, uno debe enfocarse en prevención. Prevención no solamente a nivel de que no quiero tener obesidad o no quiero tener diabetes, sino también mantener microorganismos que son benéficos porque ellos lo utilizan como fuente energética. Claro. Entonces, decir que se hereda una microbiota inestable, disbiótica a la nueva generación, no. No es así. La dañamos nosotros voluntariamente. Efectivamente. Y se habla también de los primeros 1000 días, que creo que ahora esa relación va a cambiar, ya no va a ser 1000 días de nacimiento, sino 4000 días. Por ahí les doy como el pantallazo de lo que se está estudiando. Antes se hablaba de los 1000 primeros días de nacimiento que había que cuidar la alimentación de ese recién nacido hasta los 1000 días. Ahora se habla de los 4000 porque está relacionado mucho con el entorno de esos microorganismos que tienes a nivel del intestino. Lo que sí es interesante es que desde el embarazo puedes pasar metabolitos. O sea, por ejemplo, ciertos microorganismos que son dañinos pueden producir metabolitos que son tóxicos y eso puede llegar a pasar al bebé.
Y lo que inicialmente les dije, hay mucho más células microbianas, o sea, de los microorganismos, que células nuestras, y ellas se unen a nuestras células. Entonces, yo de verdad, por evidencia, no puedo decir que se hereda, pero sí puede tener repercusiones en esos metabolitos negativas. Efectivamente. Bueno, es impresionante. Así que no piensen que una enfermedad genética o un trastorno específico es porque tu madre fue la causante, etcétera, que eso no es. Estamos descartando mitos, pero igual si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerla al 6203-7033. Cualquier pregunta es válida, no se preocupen. Yo también estoy aprendiendo en esta mañana y entendiendo un poquito cómo algo tan pequeño puede ser tan impactante en nuestra vida, y sobre todo que no estamos conscientes, Maritza, no estamos conscientes del daño que le hacemos a nuestro cuerpo con lo que ingerimos incorrectamente. Efectivamente. ¿Por cómo nos alimentamos? Mira, hay algo bien interesante. Ustedes pueden buscar por redes muchísima información de alimentación. No comas esto. Estamos todavía no se puede comer nada, que no se puede tomar leche, no se puede comer queso, nada. Que no se puede comer carbohidratos, azúcar. Nada. Y hay un miedo generalizado de que no puedes comer esto, no puedes comer. Hay ciertas enfermedades que definitivamente por ese tipo de condición definitivamente no la pueden consumir. Por ejemplo, una enfermedad celíaca no puede consumir, por ejemplo, gluten, porque es inflamatorio especialmente, o porque él es alérgico a la proteína per se de ese trigo, que es el gluten como tal. Y es porque se ha estudiado. Pero hay tanta desinformación en relación a muchos alimentos, por ejemplo, el azúcar. Sí, efectivamente se ha estudiado mucho el azúcar por el hecho que es inflamatorio, pero en la gran mayoría de esos estudios son personas que no consumen fibra. El detalle está, y la clave y el tic per se como está, es que muchas de las personas que consumen esos alimentos no consumen fibra. O sea, ¿dónde está la fibra? En cosas básicas como los vegetales y la fruta. Entonces también no puedes comer fruta porque la fruta es dulce, porque la fruta es dañina, pero la fruta tiene fibra. Esa es la parte que a veces nos cuesta entender a muchos del sector salud, y le quitan los alimentos a los pacientes. Entonces se vuelve temeroso de consumir ciertos alimentos porque esto cae mal, porque esto es así, esto es así. Y yo siempre digo, hay que ver si en realidad el problema radica en que tienes una diversidad de microorganismos bajos, que es lo que ayuda a mejorar esa tolerancia a esos alimentos, y tienes mucho más microorganismos que son dañinos. Entonces hay que mejorar esa parte. Siempre que se habla de nutrición, de alimentos, nos dicen, es que tienes que comer alimentos de la tierra, del suelo, que es lo que te hace bien. ¿Por qué? Porque tendemos a comer muchos empaquetados, enlatados, que realmente no aportan esos nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Efectivamente. Mira, yo tengo que ser consciente que dependiendo de donde nosotros vivamos o donde estamos viviendo, la industria nos ayuda un poco. O sea, si hablamos, por ejemplo, de cosas industriales, el aceite de oliva es un alimento industrial extremadamente bueno, porque hay mucha evidencia y estudios de que es excelente para muchas funciones cardiovasculares, hormonales y también para la microbiota. Así que no todo lo que venga en vidrio, en paquete o enlatado es malo. Okay. ¿Sí? Lo que quiero ser bien aclarar y ser directa con esto es que la importancia, y lo dijiste, comer cosas de la tierra, o sea, que vengan de la tierra es importante, a pesar de que vivamos en ciudades. Como hay lugares, porque me ha tocado atender pacientes que viven en islas, no aquí en Panamá, fuera de Panamá, que viven en islas, que comprar una lechuga es extremadamente costosa, o comprar una zanahoria, o comprar hasta un pedazo de carne o de pescado, si estando cerca del mar, es costosísimo. Entonces, a veces las realidades de los que atienden es muy fácil desde nuestro entorno, donde todo lo tenemos, decir, pero come de esta forma y come de esta forma, cuando no estás viendo el ambiente o donde se encuentra la persona. Y te digo, me ha tocado yo decirle, mira, si no tienes esto,
la forma es o el congelado o el enlatado, pero que tenga fibra. O hay otras formas también de complementar o ayudar, porque efectivamente. Sí va a depender si vivimos en la ciudad, si vivimos en la montaña, o bueno, qué accesos tenga la persona, como bien ya lo dijiste, sino que pues pueda ser también siempre un huerto. Efectivamente, digo, hay muchas opciones y los peros se encuentran. Siempre vamos a encontrar peros, pero vuelvo y repito, uno tiene que no intoxicar a la persona con que esto es malo, esto es malo, esto es malo, y vuelvo y repito, es dependiendo de la condición de la persona. Si la persona tiene una enfermedad específica que lo limita a comer ciertos alimentos porque tiene una enfermedad específica, definitivamente uno tiene que orientar sin hacerle ver que es malo el alimento, sino que en este momento de la condición no lo puede consumir. Entonces eso es importante. Y que no los limitemos porque sí, como bien lo dijiste, hay alimentos que son más costosos y hoy día tú puedes consumir un trío de lo que quieras, bastante económico, pero si vas a pedir una ensalada a un restaurante, pues te va a costar arriba de, no sé, $12, $10, una buena ensalada bien nutritiva. Entonces a veces hacemos como que, ay no, espérate, es mejor consumo esto porque acá no puedo, ¿no? Hay que hablar de que se maneja un presupuesto para alimentación y pues a veces no dan los números. Así es. Pero aquí el detalle es entender, bueno, si estamos en la ciudad de Panamá o estamos en el interior, que también me ha tocado atender personas que viven en el interior de Panamá, entender de que sí hay lugares, porque yo hasta le he tomado fotos, sí hay lugares accesibles a vegetales, o sea, alimentos de la tierra que no son costosos. Lo que pasa es que a veces nos aburrimos mucho. Ay, un tomate, ay, qué aburrimiento, qué aburrido. O, por ejemplo, siempre les explico, no tienen que comer todos los días ensalada cruda. O sea, pueden hacerlo mezclado con las mismas proteínas o hacerlas cocidas o hacerlas en sopa. Hay 1000 maneras de hacer las comidas. Yo sé que esto a veces a mucha gente no le gusta cocinar, pero tenemos como el pero. O sea, estando tanto en la ciudad como en las zonas rurales, hay acceso a vegetales en la zona donde tú vivas y se pueden hacer de 1000 maneras. Y como tú decías, el huerto. Es un reto definitivamente, pero pienso que es un tema de organización, de que el fin de semana te vayas al mercado, digamos, si no quieres consumir en supermercados, que a veces es un poquito más costoso. Hay sus excepciones que tienen muy buenos precios, pero digamos que hay lugares donde tú puedes ir y comprar cierta variedad de productos para que tú lo puedas entre semana intercalar y no comerte lo mismo como tú dices. Efectivamente. No te aburres. Sí, yo me aburro, realmente me aburro bastante de la comida. De lo que no me aburro nunca es del aguacate. Yo lo amo. Bueno. Yo puedo comer aguacate todos los días, feliz de la vida, sin ningún problema. Y fíjate que es bien interesante porque el aguacate es una fruta con grasa, y los beneficios que tiene de esa grasa a nivel del intestino también son bien interesantes. Entonces... Pero es caro el aguacate. Es costoso, sí, efectivamente es costoso. Es costoso porque muchas veces viene de afuera. Claro. Porque todos los vegetales y frutas tienen temporadas de crecimiento, o sea, de cosecha. Entonces, a veces queremos comer ciertos alimentos que no son de la temporada y que no están en cosecha, entonces se nos hace un poco más costoso. Pero sí hay en nuestra zona, o sea, en donde vivimos, sí hay acceso a ciertos vegetales y frutas que nos proporcionan fibra, y esa fibra es excelente para la parte de la microbiota, excelente. Y llámese ya sea vegetales crudos, vegetales cocidos o también verduras como la papa, la yuca, el ñame o el otoe. Son verduras que contienen fibra que ayudan a la parte intestinal. Lo que pasa es que son cosas que no vemos. Ensaladita de papas con zanahoria, cebollita, ya hay un huevito y listo. Efectivamente, ya ahí tiene. Pero no le pongas mayonesa. Pues, si haces tu propia mayonesa, que también se puede hacer, ¿verdad? también con yema de huevo, es verdad, con yema de huevo natural. Y aceite de oliva. Exacto. Y le echas sal y limón. O sea, que también el que le guste hacer esas cosas. Que sí hay opciones. Lo que pasa es que la industria nos ha tratado de ayudar y bajar ese sistema, y con esto no estoy poniendo de pero hay que ser claro, ¿verdad? Nos ha ayudado un poco a mitigar o a disminuir esa que yo tengo que hacer, o que estoy muy rápido haciendo cosas, y entonces ya ahí tú vienes y tienes el acceso a la compra.
Pero si el que le gusta y se quiere sentar a hacer ese tipo de cosas, mayonesa, que si salsas con yogur, que también el yogur nos proporciona un probiótico natural. Correcto. Es un fermentado, siempre y cuando no tengas problemas de intolerancia a la lactosa comprobada, porque ahora todo el mundo tiene intolerancia a la lactosa y nadie lo ha comprobado, nadie se ha hecho un estudio de a ver si tiene intolerancia. Le cayó mal y ya tengo intolerancia. Exacto, y voy a comprarme la pastilla. Puede afectar mi microbiota. Sin ni siquiera hacerse un estudio, o sea, todo es bueno, esto me cayó mal y soy intolerante, esto me cayó mal y soy insensible. Entonces también hay que tener un poco de entendimiento de que muchos alimentos que son fermentos ayudan a nuestra microbiota a nivel intestinal, ya sean lácteos, ciertos, por ejemplo, algunos alimentos que tienen trigo, que nos da terror a muchas veces, ciertos azúcares también. Entonces, no se trata, yo siempre digo, no se trata de satanizar los alimentos, sino educarse a través de los alimentos y aprender a que tenemos un órgano invisible que nos ayuda a evitar muchas de las enfermedades. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, Diego. Algo de musiquita para relajar el ambiente y regresamos con más. Si tienes inquietudes acerca de este tema, preguntas, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp de cabina 6203-7033. Todas las preguntas son válidas. Vamos a tocar al regreso un poquito más de lo que es la parte de la prevención de enfermedades crónicas y el cáncer. Bien, y estamos de vuelta aquí en tu chat SOS en esta mañana de salud, conversando con Maritza Graciela Ríos acerca de la microbiota, conociendo un poquito más cuáles son esas recomendaciones y prevenciones para cualquier tipo de enfermedad. Conocer esa realidad es importante porque no solamente es la belleza que tenemos externa, sino interna. Así es. Y conocer exactamente cómo nos afecta nuestro día a día, cómo esto puede influir bien o mal en enfermedades, en posibles enfermedades pues, que podamos tener sin darnos cuenta. Y bueno, para regresar con este tema, Maritza, hablar un poquito acerca de la prevención, más que nada. Como ya lo dijiste que estamos en el mes de cáncer y queremos como hacer un poquito más de docencia sobre cómo estas enfermedades o qué rol juega en nuestra vida o a las personas que padecen pues en este momento de un cáncer y cómo podemos nosotros reforzar ese sistema inmune. Bueno, como estamos en el mes de octubre, en el mes de la prevención del cáncer, y que todos, y digo prevención porque todos deberíamos no solamente irnos a hacer un examen específico, sobre todo a nosotros las mujeres, que en realidad es el mes de la prevención del cáncer de mama, ir a hacerse el examen de mamografía, que es sumamente importante, igual que el ultrasonido, sino que también la prevención inicia desde lo que nosotros comemos y ayudando a la parte de la microbiota. Te digo, no han hecho muchos estudios que yo te pueda decir, o sea, hablándote de evidencia de que ciertos microorganismos pueden ser los causantes de ciertos cánceres, porque el cáncer es multifactorial y es un tema muy largo y muy específico de entender y de conversar. Pero desde la microbiota lo que se ha estudiado más ha sido cáncer de colon, o sea, ciertos microorganismos, pero también en la parte de la microbiota y el tema de cáncer de mama, lo que han observado es que ciertos microorganismos a nivel del intestino pueden producir ciertos cambios a nivel hormonal, pero eso hay muy poca evidencia. Entender pues que dentro de la parte intestinal hay ciertos microorganismos que son reguladores a nivel de los estrógenos, eso hablando del tema hormonal, y que una de las funciones importantes que tiene la microbiota es que refuerza la parte del sistema inmunitario. Entonces, si nosotros comemos alimentos a nivel saludable, vegetales, frutas, proteínas de buena calidad, grasas de buena calidad, estamos también reforzando ese sistema inmunitario que está relacionado con esa prevención del cáncer, especialmente en este mes de la prevención. Claro. Entonces, de lo que tú comes, vas a ayudar preventivamente
a esa microbiota intestinal. Entonces, esa es la relación específicamente, porque él tiene funciones inmunitarias, no solamente de intestino-cerebro, también tiene funciones del sistema inmunitario, sistema hormonal y, por supuesto, sistema nervioso. Para ir cerrando por acá esta mañana de salud, yo me preguntaba cómo podemos medir cómo está mi microbiota. Okay. ¿Es recomendable hacerse un test o no es recomendable hasta cierto punto? Sabemos que hay sitios en los cuales se puede acceder a este tipo de exámenes o cambiamos radicalmente nuestra alimentación y rezamos que todo esté bien internamente. Mira, esa es una de las preguntas que me han hecho siempre. Yo, como tú lo dijiste al principio, yo soy parte y miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y de Iberoamérica, y pues he sido expositora internacional en temas de microbiota. No hay consenso, y tengo que ser súper clara, no hay consenso en hacerse un test de microbiota y que te va a decir que este es tu microbiota y que por eso que tú tienes esta enfermedad, ¿sí? Eso es sumamente importante aclarar. Actualmente los estudios de microbiota se hacen para estudiar poblaciones. O sea, no es individual. O sea, si yo voy a hacer un estudio de microbiota, por ejemplo, de microbiota vaginal, yo tomo una población y se necesita una población que esté, entre comillas, sana y una población que esté enferma. Y yo sobre eso hago un estudio de investigación. Pero hacer un test de microbiota individual, eso no está aprobado ni hay consenso, porque tú te puedes hacer en cualquier laboratorio y te lo puedes hacer en 5 laboratorios diferentes y te va a salir totalmente diferente, porque cada uno tiene su parámetro. Pero ¿cómo yo puedo saber si mi microbiota está equilibrada sin necesidad de un test o en algunos test? Facilísimo, porque eso es un tema con el que yo estudié en España. Tú te puedes, por ejemplo, hacer un examen de insulina, y la relación que existe del exceso de insulina en un examen nos da la idea de qué tan equilibrada está tu microbiota. Si tienes un exceso, para eso es importante ir a donde un médico o ir donde un nutricionista especializado en el área de microbiota para que te diga. 2, en el caso de, por ejemplo, tener problemas a nivel intestinal, diarrea, estreñimiento, entonces también ahí hay un signo de que tu microbiota no está funcionando bien. Tener diabetes tipo 2 ya es un signo de tener un desequilibrio a nivel de... Ni siquiera me hice un test de microbiota. Y para el que no se le manifiesta ningún tipo de estas enfermedades o padecimientos, ¿tiene su microbiota sana? Sí, efectivamente. O sea, si no me inflamo... Si no te Ojo, la inflamación no es mala. A veces tenemos miedo de inflamarnos. Por ejemplo, me comí una manzana ahorita y me inflamó un momentito. ¿En qué sentido? Ay, me dio como ganitas de ir al baño. Y ya como a las 3 horas, 4 horas se me acabó. No pasa nada. Pero si eso es recurrente, crónico, entonces hay que ir a un especialista a ver qué es lo que está pasando. O sea, el cuerpo te habla, o sea, el cuerpo te da signos y síntomas. Hay que escucharlos. Y hay que escucharlos, efectivamente. Mira, una pregunta por acá para ir cerrando ya. Si es posible realizar trasplantes de intestino y cómo se manejan estos casos. Mira, los trasplantes fecales actualmente solamente están relacionados con problemas de un microorganismo que se llama Clostridium difficile, en personas que son diagnosticadas con Clostridium difficile. Los trasplantes fecales, en las guías actuales no existe evidencia que sirven para otras enfermedades. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque puede producir una cosa que se llama translocación bacteriana, que ingresas microorganismos que aparentemente son benéficos, pero que puede dañar esa microbiota intestinal. Entonces hay que tener hasta cuidado en eso. La evidencia habla de que solamente se hace para estudios de investigación. Usted tiene una enfermedad específica y van a hacer un estudio de investigación de más de 15, 20 personas y usted se quiere incluir en el estudio con el consentimiento informado de que no le va a hacer ningún daño, y si le hace daño usted se salga del estudio de investigación, entonces entre. Pero si es individual, no lo haga, porque solamente hay evidencia para Clostridium difficile. No hay más para eso.
Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Graciela, por tanta información. Creo que nos quedamos cortos de todo lo que tenemos que aprender. Por favor, cuéntale a la audiencia dónde te puedes seguir, tus redes sociales, si alguien tiene una consulta con relación a su microbiota, dónde puede llamarte. Ok, yo estoy en los consultorios SENA, en el Hospital Pacífica Salud del Hospital Punta Pacífica, en el piso 3, consultorio 324, ahí ustedes me pueden ubicar. También me pueden buscar en mis redes como mgraciela.ríos o Marixa Graciela Ríos, y van a encontrarme en las redes sociales. Igual me pueden escribir a mgraciela.nutricion@gmail.com. Y yo, antes de terminar, tengo una frase que la escribí, la puse a escribir, que es importante. Bueno, que en este mes de la prevención del cáncer, recordemos que no hay salud sin equilibrio interno, y ese equilibrio se cultiva en silencio dentro de cada uno de nosotros. Cuidar lo invisible, nuestras bacterias, es cuidar la vida misma. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Soy Gisela Agnew, Gigi tu voz, y bueno, tu chat SOS Salud, el espacio donde entendemos